Corría el año 2008, 2009, más o menos, y en cierta institución en la que coincidimos, vi, literalmente vi, a Eddie Scissorhands, al chico manos de tijera, con el pelo revuelto, con su andar medio desgarbado, haciendo una mueca más que una sonrisa, y lo acompañaba una chica de unos ojos enormes y que tenía un collar con púas alrededor del cuello, y me impresionaron obviamente de inmediato, ¿no? Conversé primero que todo con este joven manos de tijera sobre un verso, me recuerdo, de Serrat, que es un verso suficientemente conocido, ¿no? Nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí, andarán de vacaciones. Y él le había dado una vuelta, me acuerdo, había dado una explicación alternativa, porque no había que esperar que las musas volvieran de la playa para ponerse a trabajar y a escribir, ¿no? Porque se puede escribir desde la melancolía, desde el hartazgo, desde los excesos, desde las heridas abiertas, ¿no? También. Y luego me tocó ver a su banda en vivo, los Yonkis, cantar canciones como Cadáver, como Sonrisa de Carnaval, Autobiografía y mi favorita, Soundtrack para un cuento de terror. Y ahí no hubo más que magnetismo y pura conexión. Iván García, por fin, la conversación que nos debíamos. Bienvenidos a Notas al Margen. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Para mí es primero muy complicado hablarte de tú porque siempre te voy a ver como un profesor, un maestro, al cual aprendí muchísimo. Yo siempre fui muy renuente a las instituciones, siempre fui como mi espíritu lo es, ¿no? Fui muy rebelde, pero si recuerdo a algún profesor con cariño es a ti, ¿no? Y si recuerdo algunas clases que en verdad disfruté, ¿no? Que no las veía como un compromiso académico, como una obligación, las veía como una parte muy emocionante del día, ir a presenciar esas clases maravillosas que nos diste, ¿no? Y que sigues dando, bueno, al final, ¿no? No, hombre, muchísimas gracias, Iván. Son inmerecidos, ¿no? Los cumplidos. Te agradezco mucho. Bueno, pues hablemos primero de tus orígenes. Te formaste primero, bueno, en algunos semestres en el Colegio de Lingüística y Literatura, ¿no? De ahí de la BUAP. Entiendo que tuviste un año en el conservatorio también, ¿no? En Puebla. Em, pero en realidad todos sabemos, los que te hemos seguido, que tu gran escuela fue empezar con gente con la que conectabas mucho, no solamente desde el punto de vista musical, ¿no? También desde cuestiones muy de vibración, con esta banda rock folk, ¿no? Este New Wave, post-punk, que se llamaba Los Junkies. ¿Y qué fue primero, el Iván poeta o el Iván músico? Sí, bueno, sí, tuve ahí mi paso por el Colegio de Lingüística y estuve así 4 años en el conservatorio. Ah, ok. Es curiosa Corregimos. es curiosa la manera en la que todavía llevan sus procesos académicos ahí en el conservatorio porque el instrumento lo ves hasta el cuarto año. Primero son 3 años de solfeo y entonces pues realmente es muy aburrido. Claro. Si lo tuyo es el rock and roll, es muy, muy aburrido. Es una escuela estrictamente académica en el sentido de música académica, ¿no? No hay armonía moderna, eh, digamos, es una escuela para interpretar a los clásicos, ¿no? Y yo siempre, desde muy pequeño, mis padres me inculcaron el hábito de la lectura, eh, cuentos. No era, tampoco era un devorador de libros, porque eso sería mentir, pero sí, este, estilaba en las noches, antes de dormir, leer un poco de las mil y una noches, este, de esos libros que son antologías de cuentos populares, ¿no? Entonces,
incluso les leía, ¿no? A mis papás, a mi hermano, y me di cuenta que fue un- una manera de enfrentarme al mundo, ¿no? La literatura, yo nunca me negué tampoco a la cultura popular, me encantan las películas, me encantaban las caricaturas, ¿no? Los videojuegos, pero también no renegaba de la lectura, me gustaba, me apasionó. Entonces creo que más que el poeta, como escritor, fui un enamorado de las letras, de los libros, y llegaron muy poquito antes de que me encontrara con la música, ¿no? Y es específicamente con el rock and roll, ¿no? Que fue la gran ruptura en mi vida y a la que le debo todo, ¿no? A la que le debo eh, que yo esté aquí contigo platicando, que yo esté aquí en casa, ¿no? Que esté tranquilo, que sea un tipo realmente, a pesar de mis canciones, soy un tipo muy feliz. Entonces, todo se lo agradezco al rock and roll, ¿no? Como dirían, el rock and roll salvó mi vida, ¿no? Fantástico. ¿Y te acuerdas en algún momento eh, trascendiendo a las lecturas como iniciáticas de todos, ¿no? Que fue pues, Verne, Las Mil y una Noches, Poe, algún escritor que, o el poeta que te haya dicho, bueno, de aquí soy, ¿no? Hay unas referencias evidentes a los beatniks, por ejemplo, en tus canciones, ¿no? Pero no sé si recuerdas algún momento en el cual sí te arrobó, ¿no? Un texto literario. Seguramente fue Edgar Allan Poe el primero que, porque digamos que yo venía de lecturas muy bonitas, ¿no? Eh, Claro, digamos, amables. infantiles, Ajá. ajá, muy amables. Y cuando agarro un libro de Edgar, que, que hay gente emparedada, que hay un gorila suelto, ¿no? Cometiendo crímenes, que, que haya un cuervo, ¿no? Esa es, para mí es una figura indispensable, que haya un cuervo acosándote, ¿no? Que en el dintel de la puerta fue para mí un golpe, un mazo en la cabeza, ¿no? Leer a este hombre, porque además tuve la fortuna de mi primera lectura fue un libro de la biblioteca de la secundaria que estaba en el abandono Mm, y lo agarré de Edgar Allan Poe y era las traducciones de Julio Cortázar. Entonces para mí fue como matar dos pájaros de un tiro porque es bellísimo, ¿no? Es bellísima la adaptación, la manera en que tradujo, me parece como si fueran dos obras en una. Entonces, recuerdo muy bien eso, ¿no? Y con la llegada del rock and roll, ¿no? Era inevitable llegar a Jack Kerouac, ¿no? Cuando yo tomé en mis manos en el camino, también era un adolescente y era un libro caro, o sea, en el sentido de que tú como chavo, como niño o adolescente, preferías pues irte por unas caguamas, ¿no? Antes que invertir una cantidad seria en un libro, ¿no? por supuesto. Nosotros lo que hacíamos era irnos a leer enfrente, frente al conservatorio había una librería en los Cristal se llamaba, Librería Cristal. Entonces mis amigos y yo íbamos a leer ahí, nos corrían y nos volvíamos a meter. Digo, también aprendimos como los buenos detectives salvajes a hurtar de repente también Claro. libros, ¿no? Pero sí, Jack Kerouac, a pesar de que era muy rebelde, que era muy disruptivo, era caro, eran libros caros que no tenías acceso tan fácilmente. Entonces, ahorré unos domingos, ahorré algunas, ya de repente guitarreaba y adquirí en el camino, que fue un libro que tenía yo en mi mochila, he tenido muchas ediciones, lo he perdido, lo he mojado y era mi Biblia, ¿no? En ese momento era una Biblia que consultaba y que me parecía, nunca me ha aburrido, ¿no? Es un libro que puedo abrir en cualquier página
y de repente te das cuenta y sigues leyéndolo, ¿no? Entonces, esos dos yo los pondría, ¿no? Como que fueron muy fuertes en mi vida. Sí, son, sobre todo el de Kerouac es como oracular, ¿no? Lo abres en cualquier parte y te revela cosas, ¿verdad? Oye, ¿y Así Chinaski? es. ¿Cuándo se cruzó con tu camino? Lo menciona, de hecho, en una de las canciones, pero en otras entrevistas te he escuchado también de que Bukowski produjo algo en ti, ¿no? Bukowski es un escritor que a la fecha no disfruto ya tanto. Ha envejecido muy mal. De acuerdo. eh, pues, ha envejecido muy mal su literatura, pero es un personaje apasionante, ¿no? Es un tipo con el que sí te darían ganas de echarte unos tragos, de hablar no tanto de literatura, ¿no? Sino de historias, de aventuras, de peleas callejeras, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte que a mí me enamoró digo, disfruté su lectura, no voy a negarlo. Yo creo que todavía lo podría leer, pero ya no lo disfruto tanto. No sé si me ha influenciado mucho esta nueva manera de ver la vida, ¿no? Con una crítica moral, ¿no? Yo me acuerdo, no recuerdo si contigo veíamos en la universidad o con Ali Calderón, otro profe que esperemos vea este podcast, que no me acuerdo con quién platicábamos acerca de lo moral, ¿no? En los libros, que yo optaba más por la parte estética, por la parte de la experiencia, ¿no? Ah. Más que de los valores morales. Pero pues ya soy un tipo de treinta y tantos años y ahora me he vuelto medio moralino y ya no lo ¿Qué pasó, disfruto Iván? tanto, pero sí lo disfruté mucho de chavillo. Me enseñó muchas cosas, me enseñó a ser un tipo rudo, a comportarme en los bares, a saber cómo interactuar con los parroquianos, ¿no? Claro. Qué maravilla lo que acabas de decir. Y ahora el rock, ¿no? ¿Qué solista o banda fue la que te sedujo, la que te sacudió, ¿no? Yo puedo intuir alguna respuesta, ¿no? Pero dila tú mejor. O sea, que viste esa banda o ese solista y dijiste, yo de aquí soy, eso es lo que quiero hacer, y no como un entretenimiento, no como un pasatiempo, o sea, me quiero dedicar, ¿no? Finalmente a eso. Hay dos, es curiosa mis dos, soy como un ente de dos, dividido en dos, ¿no? Ajá. Eh, es curioso como, si pensando en la literatura, pienso en Edgar Allan Poe y una banda que me cambió la vida es The Cure, Ujú. ¿no? Pienso en The Cure y en Edgar Allan Poe como esa parte oscura, romántica, ¿no? Romántica en el sentido del movimiento, ¿no? Eh, Esa parte melancólica, nostálgica, casi tierna, ¿no? Y viene este Jack Kerouac y obviamente el que me rompió completamente, la persona que me parece la figura más grande en la historia de la música popular, que es Bob Dylan, ¿no? Ya, Eh, entonces están esas dos, son dos influencias que a The Cure fue un sonido, ¿no? Que yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué son estas reverberaciones? Usar el chorus de esta manera que no suene tan gacha como aquí en México, este, esa parte del cabello, del maquillaje, del, de la neblina, de los cementerios, ¿no? ya. Me enamoró. Y con Dylan, pues, la manera de abordar la canción, ¿no? Es un tipo que tiene, no sé, 100 canciones a guitarra y voz que son geniales, ¿no? Que no te aburre, que es increíble, que no puedo explicarlo, la belleza de la obra de Dylan, la poética de maestro, ¿no? Y yo recuerdo que aquí en Puebla hay un tianguis
que la gente le tiene mucho miedo. Nunca he entendido por qué es un tianguis súper relax realmente, que se Ajá. llama La Fayuca. Ah, claro, Un sí. tianguis Sí, sí. es de ropa, o sea, no lo encuentro, pero el poblano es muy asustadizo. Y entonces había un tipo, que por cierto, no tiene poco que me lo encontré, que vendía discos y tenía una selección muy buena, ¿no? No tenía lo que se acostumbraba en piratería, obviamente, ¿no? Claro. Eh, y entonces ahí conseguí Smith, Sequan de Bunny Man, The Cure, Bauhaus, y también compraba mi otro lado, ¿no? Neil Young, James Taylor, y Dylan, por supuesto. Entonces recuerdo que me compré esa antología doble que hay, muy famosa, de Dylan. eh, lo puse en mi reproductor de CDs y empezó esta serie de tres acordes: sol mayor, re mayor, la menor y Knocking on Heaven's Door, ¿no? Que me parece una canción casi mística, ¿no? Eh, con tres acordes. Tiene ahí una pequeña variante, ¿no? Pero pues, realmente son casi tres acordes y es bellísima, ¿no? Entonces me di cuenta que también para hacer canciones hermosas no se requería ser Caetano Veloso, ¿no? O Chico Buarque. O sea, con tres acordes podías hacer la canción más hermosa del mundo, ¿no? Entonces, esos dos son los que, mis máximas, ¿no? Mis dos Wow, altares. wow. Justo ahorita mencionaste varias bandas, ¿no? Y que están como adscritas a esto que se llamó el Dark Wave, ¿no? Esta derivación, digamos, de la música, pues empieza como a finales de los años 70, ¿no? Y se desarrolla en los 80. Y el Dark Wave, bueno, The Smith, The Cure, Bauhaus, ¿ah? Siento que fue muy importante como para tu primer momento, digamos, ¿no? Con los Junkies, ¿no? De hecho, tienes una canción que se llama, se las recomiendo mucho, se llama Engendro, ¿verdad? Y para mí Engendro es, además, obviamente, de lo que plantea de forma explícita, es un homenaje de alguna forma a toda esta corriente. Mencionas a Peter Murphy, por ejemplo, ¿no? Y Bela Lugosi ha muerto, pero dejó un mundo enfermo de dolor y dejó un engendro. ¿No? Es genial. Em, ¿Qué encontraste o aún encuentras en la Dark Wave que significó no solo un soporte musical para tus letras, ¿no? Sino casi pues un planteamiento, ¿no? Ante la propia vida, al final. Primero era una manera de responderle al mundo, ¿no? Eh, siempre me gustó, o siempre fue muy difícil que yo fuera un tipo, como le llamaban en las películas, de los populares, ¿no? Siempre fui de los proscritos, ¿no? De los tipos raros. Cuando vi que había gente famosa, ¿no? Estrellas de rock que encajaban con el estereotipo de un tipo raro, Claro. dije, yo quiero ser así, ¿no? Dije, yo soy raro, pero no me veo así de genial. Entonces, pues el primero es eso, ¿no? Como adolescente empezarse a levantar los cabellos, a pintarse los ojos, a pintarse a veces los labios, también las uñas, a ir a la paca y comprarte la camisa más extravagante, tus camisas de terciopelo. Yo usaba camisas de terciopelo todo el año. Tenía yo mucha disciplina en ese sentido, ¿no? Este, pantalones de cuero, ¿no? Ah, Entonces, eso fue lo primero, ¿no? O sea, la música es genial, ¿no? Es hermosa, es maravillosa. El uso de sintetizadores. De repente a veces hasta minimalista, ¿no? Joy ujú, Division, yo decía, estos tipos no tocan nada, ujú. ¿no? Sin embargo, sonaban increíble. Eso fue, ¿no? Una parte. Justamente que para mí el New Wave, el post-punk,
son el Bukowski de la música. Han envejecido muy mal también, en el sentido de que se ha popularizado demasiado, Bueno, sí, se ha puede convertido en ser. mainstream, ¿no? Cuando era la música underground, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a ir a estos bailes, pues sí, de la escena darky, ¿no? Gothic rock, eh, pues éramos los marginados, ¿no? Ahora ya puedes ir a cualquier bar de la Condesa y suena a Smiths, suena The Cure, incluso Morrissey ya viene cada año, o bueno, cancela cada año, ¿no? Este, pues Claro. se ha vuelto, se absorbió, era algo tan bonito que el sistema lo pudo absorber, lo pudo hacer comercial. Claro. En México, ¿no? Porque obviamente es una música a nivel universal, ¿no? Pero en México no era tan popular. O sea, estaba más por el lado, la gente lo asimilaba más como del lado de Caifanes, ¿no? Por ejemplo. Si tú les decías, no sé, los Banshees, ¿no? O Cult, de Cult, ¿no? No tenían una idea. Ahora es mucho más fácil, ¿no? Pasa a la lagunilla y hay un montón de playeras de David Bowie, ¿no? Entonces, sí, siento que ha envejecido en el tema del mensaje, ¿no? Hay ahora un montón de bandas de New Wave, de post-punk, de shoegaze, ¿no? Eh, pero el, el texto, la lírica, esta mugrita que a mí me gustaba, se perdió. Se volvió una música incluso blanca, ¿no? De gente blanca, de, pues sí, como muy de la Condesa, muy de la Roma, ¿no? Y cuando era, pues, era música que se escuchaba en el Chopo, con las caguamas en la banqueta, ¿no? Claro. Entonces, sí, en ese aspecto a mí ya la procuro mucho menos, de no ser que estoy en casa con mis amigos y estamos echando una cerveza, pues sí, escoger el Disintegration o el Pornography, ¿no? Y echar desmadre, porque realmente era música que a nosotros nos gustaba bailar, Claro. ¿no? Entonces, esa es mi experiencia ahí, ¿no? Con esa parte. Sí, como la rememoranza de lo que, sobre todo de la energía, la fuerza que tenía, ¿verdad? Por muy oscura que fuera, esas corrientes subterráneas muy oscuras, ¿verdad? Donde probablemente nadaban estos peces que nunca han visto la luz del sol, de repente cuando vieron la luz del sol, pues ya, no, se desactivaron. Y sí es cierto lo que dices, el movimiento dark, ahora se disfrazan de góticos, ¿no? Ya no hay una esencia, digamos, ¿no? Hablaste de la disciplina, ¿eh? Eso me llamó mucho la atención, porque te quería preguntar ahorita por tus procesos de composición, es decir, cómo los trabajas, ¿no? Cómo surgen, digamos, las ideas, que es una pregunta que me gusta hacerle siempre a todas las personas que han pasado por acá, por el canal y por el podcast, cineastas, ¿no? Poetas, ¿no? Escritores. Ahorita estás inaugurando tú la línea de entrevistar a músicos, ¿eh? Y siempre me ha interesado mucho los procesos creativos, debido también a que tus letras son extremadamente cuidadas y además eres muy prolífico, ¿no? Entonces, sin duda hay una propuesta, ¿no? Atractiva, pero eres un tipo que siento que pues, no se queda ahí, siempre está tratando de descubrirse, ¿verdad? Y volcar aquello que se va descubriendo en su interior o en la interacción con otras personas. Entonces, háblame un poquito de eso, ¿cómo son tus momentos creativos? ¿Escriben más de noche? ¿Hay canciones que salen a las 7 de la mañana? ¿Cómo es? Mm, tengo la gran fortuna de que esto sea mi trabajo, ¿no? Eh, entonces, todos los días eh, intento trabajar eh, cosas, ¿no? Todos los días, para mí, la lectura se ha vuelto parte de mi trabajo, ver cine, ¿no? O sea, de que hay veces que tengo ganas de ver eh, algo que no me haga pensar, pero no, o sea, tengo que tener la disciplina de ponerme una de Godard, ¿no? Y aunque esté todo yo confundido, pues no esto es mi obligación, ¿no?
leer por lo menos un poema diario, escuchar música diferente. Ahorita llevo meses escuchando jazz, ¿no? Em, Súper. Ajá. Tocar la guitarra, tocar, ya sea, sabes, mucho me ha servido sacar canciones, ¿no? Me sirve auditivamente porque las saco de oído, no utilizo partituras. Sacar auditivamente, entender cómo está estructurada, cómo está compuesta, qué dice la letra. Entonces, eso es parte, ¿no? de la disciplina diaria. Todos los días tengo que trabajar, pero lo que sí tengo son procesos de composición muy establecidos, ¿no? Por ejemplo, ahorita no ando componiendo. Acabo de sacar un disco de 30 tracks, entonces tengo ahorita un periodo de reposo de unos 2, 3 meses. Después regreso a componer y se vuelve ya, es un hilo de media, ¿no? Te sigues. Ujú. Entonces, es eso, ¿no? Y cuando es componer, sí es sentarse con la guitarra, a veces todavía escribo en papel, con el celular para grabar alguna melodía que se me ocurra. Entonces, sí hay una disciplina, ¿no? No, tampoco te voy a decir que soy un nerd, porque si ahorita con la charla se me antojan unas cervezas, me salgo a la cantina y mañana pues despierto todo chueco y no es lo mismo, ¿no? Pero sí intento creer que mi vida es eso, ¿no? Que mi vida son las canciones, que mi vida es el arte, ¿no? Y a veces hasta romantizar un poco, ¿no? Ir a presentaciones de libros, ir a ver galerías, ir a ver exposiciones, es parte de mi trabajo, ¿no? No sé qué pasaría si empezara yo a consumir otras cosas, ¿no? O sea, si empezara a consumir a Eugenio Derbez y, y a leer puro bestseller, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de eso, no tengo que estarme metiendo muchas cosas para que eso se vea reflejado en lo que escribo. Ujú. De hecho, tú has desarrollado clínicas de composición, ¿no? Así es. Y allí te lo pregunto de la forma más honesta, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando doy talleres de creación literaria, no siempre los ejercicios que dejo son los ejercicios que yo hago como autor, ¿no? Claro. Creo que mis procesos como escritor son bastante, soy muy celoso de esos procesos, ¿no? Porque me funcionan a mí, ¿ya? ¿Te pasa lo mismo? ¿O bien Sí. despliegas, digamos, completamente ahí tus recursos y lo que le enseñas, digamos, a la gente que viene contigo a las clínicas es parte de tu proceso creativo también? Pues es que, o sea, sí hay partes, ¿no? Cositas, pequeños truquitos, ¿no? Ya manías que tú tienes y que te funcionan. Ujú. Pero de eso a decir que en cualquier taller o clínica, que el tallerista o el que está asistiendo vaya a salir escribiendo algo. O sea, en mis talleres lo que intento es que sí, todos hagan con una canción, pero muchas veces los tengo que ayudar casi con el 50%, Exacto. los tengo que empujar a hacer las cosas, porque hay muchas cosas que no se adquieren en los clínicas, en los talleres, que es la experiencia, que es todo esto que hablamos, todo este caos que uno intenta, que devora, este yo, por ejemplo, soy muy fan de andar mi ciudad, ¿no? Ujú. De, 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 de salir a absorber todo eso, ¿no? Los ruidos, las historias, los paisajes, ¿no? Y eso es algo que nunca vas a poder, dar en un taller, en una clínica, o sea, eso es imposible. Entonces, eh, yo lo doy de manera muy sincera, los intento ayudar mucho. Sí, soy muy sincero al final de decirles, mira, yo opino que por aquí está flaqueando, que aquí hace falta trabajo. Les digo, lee esto, escucha esto, ve esta película, etcétera. Pero eh, no, realmente no hay
no hay unas reglas, no hay reglas para hacerlo. De repente, a veces sale primero la letra, a veces sale primero la música. Ujú. Hay canciones que en 5 minutos ya están, hay canciones que duran meses, que tardan años en cosecharse, ¿no? Entonces, es lo bonito, ¿no? No es como una receta, ¿no? No es como hacer una pizza, pues. Exactamente, justo, ¿no? Bueno, entremos un poco en tu trabajo como músico, como letrista, que siempre pues, he admirado mucho. Y estaba haciendo ahorita la investigación y en 14 años publicado estos discos, ¿no? Espantapájaros, Freak, Salparaíso, que ya desde el título es un homenaje a Kerouac, ¿no? Tormenta, el disco en vivo, el acústico, em, el single de La Ciudad de los Suicidas, Ciudad Soledad, Baladas Tristes y ahorita apareció el X, ¿no? Em, aunque, les he de confesar que yo tengo un demo que nadie más tiene. No, y que me lo regaló el propio Iván en esas antiguos momentos. ¿Cuál recuerdas como el disco más intenso en su elaboración, ¿no? ¿En cuál te dejaste el pellejo, digamos, y por qué? Bueno, en paréntesis, hay otro Ah, que se llama ¿sí? Descripción del Miedo. Ah, cierto, un Fue mi EP, sí, primer, de fue descripción del mi miedo, sí. primer EP, que iba a ser un álbum, pero hay algún genio del estudio, le perdieron los tracks. Y entonces se convirtió en un EP, eh, ya, graves errores. Pero bueno, hay, yo creo que casi todos han sido muy caóticos, realmente. Como artista independiente, artista underground, todos han sido complicados. Eh, pero recuerdo muy en especial el Sal Paraíso, ¿no? Maquilarlo. Estaba yo pasando por un proceso muy rockstar, no por la fama, sino por el estilo de vida. Y entonces fue complicado porque eran ensayos muy caóticos, eran llegar al estudio, porque lo grabé en el estudio del municipio, Ajá. que era de la Casa de Cultura, de la Fonoteca. Y entonces solamente te dan horarios matutinos. Yo llegaba en vivo, sin dormir, a grabar. Entonces el disco refleja mucho eso, ¿no? Ese espíritu, ese caos, el título, ¿no? Pues ahora sí que andaba yo muy, muy, muy Kerouac, muy Sal Paradise, ¿no? Ajá. Y ese lo recuerdo con mucho cariño, a pesar de que era fue muy caótico. Y últimamente Baladas Tristes, ¿no? Es el disco más cercano a lo que yo he querido, ¿no? Eh, los otros discos, por cuestiones técnicas, económicas, de logística, terminan siendo sombras de lo que uno tiene en la cabeza, porque pues uno cuenta con, oye carnal, pues jálate y te invito a un six, aviéntate un solo de violín, ¿no? Y lo hacen con todo el corazón y así, pero no es lo mismo que pagarte Por un supuesto. músico, ¿no? Entonces, lo más parecido a lo que suena en mi cabeza es Baladas Tristes. Aparte es el disco al que más le he dedicado tiempo de pulir las letras. Yo creo que es el mejor escrito, por supuesto. Y es donde me parece muy, muy duro oírlo en el sentido de que casi todos mis anteriores discos, todavía yo era el joven Iván García, ¿no? Siempre fui como que parte de mi encanto era que era yo muy joven y que ya tenía colaboraciones con grandes, que ya había tocado en los mejores foros underground. O sea, parte de mi carisma era eso, la juventud, ¿no? Porque empecé muy chavito. Entonces, ya ahora ya soy don Iván García, ya
ya no soy el chavo que era. Y la voz se me ha roto, ¿no? Se me ha roto, no sé si es una cuestión de adentro, una cuestión de biológica, fisiológica, pero me gusta eso, ¿no? Me gusta lo roto que está, me gusta verme ya con arrugas, me gusta oírme así. Y creo que es el disco que ahorita atesoro mucho y que aparte hice una comunión con mi carnal el Carry, que también ya es junkie, ya de hace 10 años. Ujú. Hicimos una comunión muy chida, ¿no? Porque siempre fuimos muy de peleas en los discos anteriores. Era el que él quería esto y yo, no, yo quería otra cosa y así. Él era de Smiths y yo era de The Cure, ¿no? Y, y ahora hemos llegado a armonizar nuestra relación y suena mucho en el disco. Entonces, esa Qué es padre, como, son como los dos, mis dos eh, consentidos. qué padre. Ah. Bueno, ahora preguntas de fan, ¿no? Puramente de fan. Pues voy con las canciones que más me han gustado, ¿no? El soundtrack para un cuento de terror. ¿Cómo surge? ¿Te acuerdas más o menos de algunas situaciones en donde estabas? ¿Cuál era tu, pues sí, tu circunstancia, digamos, de vida? ¿Salió fácil? Como bien decía, hay canciones que en 5 minutos brotan, ¿no? Y hay otras que te pasan meses y meses y meses dándole vuelta porque no sabes cómo extraer, digamos, ¿no? La fuente, ¿eh? Pero el soundtrack a mí me parece, sigue siendo mi favorita. Es una canción que relativamente fue muy fácil de escribir, en el sentido de que estaba yo tan en ese mood que salían los versos. Incluso yo creo que me hubiera gustado conservar los bocetos, porque era una canción más larga, Mm, pero en ese tiempo te da miedo sacar canciones largas porque dices, no, yo lo que quiero es escribir hits, ¿no? Entonces, era una canción mucho más larga y habría que ver si había a lo mejor otros versos interesantes. Entonces, pero salió muy rápido ya, y fue una canción que nunca se le hizo mucho, ¿no? Es muy visceral. O sea, realmente no tiene en la grabación, el bajo y la guitarra están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es una canción muy de joven, ¿no? Y me gusta. Tengo, hay un piropo que me dijo alguna vez, un periodista increíble que se llama Juan Carlos Hidalgo, un sabio de la música, que le encanta, por cierto, esa pieza, ese tema, y él siempre me ha dicho que es una de las canciones más grandes del rock mexicano, ¿no? Eh, fue tan popular en algún momento entre el underground que yo recuerdo que una vez en casa de Fernando Delgadillo, eh, era una fiesta de cantautores y me pusieron a cantarla y todos se la qué maravilla. sabían y la canté como tres, cuatro veces y recuerdo muy bien, eh, a la gente le emocionaba mucho y lo entiendo perfectamente porque era una canción con un espíritu muy punk de un cantautor. Y yo creo que eso no se había visto aquí en México. O sea, había cantautores del lado del rock, ¿no? Claro, Del lado del rock and roll, del blues, del folk, pero no había cantautores del lado punk o post-punk o con esta vena, ¿no? No existía, ¿no? O sea, no ver a un güey con su guitarra, digamos, em, o erróneamente o feamente llamados trovadores cantando una canción que dijera que si viviera tú Rambo tocaría una Telecaster, ¿no? Entonces encantaba mucho a la gente y hasta la claro. fecha sigue gustando. Sí, Ahora me cuesta mucho cantarla porque he perdido sí. como dos registros, Sí, es lo que pero decía, sí. es una canción que voy a querer muchísimo siempre, ¿no? Sí, Fue mi sin duda. primera gran satisfacción, ¿no? Sí, y es justo lo que
estabas comentando, creo, el hecho de una letra sumamente cuidada, que uno la ve en otros soportes, digamos, musicales, ¿no? Como bien decías, en la trova, ¿no? Más en el blues, pero aquí era el desgarro de, casi el desgarro de Johnny Rotten, sobre todo en el estribillo, ¿no? O sea, cuando, para los que no la han escuchado, no me animo a cantarla ahorita, pero les digo algunos versos, ¿no? Con la sangre de Abel debajo de mis tenis, en un cuarto de hotel, revivía la ave fénix y probablemente la más emblemática sección, ¿no? De la canción que ya hacías tú ahorita una referencia, ¿no? Intenté hacerlo mejor, resultó todo un desastre. Si viviera Arthur Rimbaud, tocaría una Telecaster. Esa es una declaración de principios, justamente. Sí, probablemente de alguien que a los 20 años, ¿no? Justamente han tenido, por supuesto, desgarros, ¿no? Decepciones y todo, pero uno en realidad, incluso como también como poeta, como escritor, como cineasta, como que juegas al ser desdichado, ¿no? Eso está muy interesante, esa impostura te ayuda, ¿no? A hacer canciones. El cuervo en el armario. ¿eh? Em, ¿Recuerdas los antidepresivos que hurtamos del bolso de tu madre? Hace tiempo que el cuervo de mi cabeza emprendió el vuelo. Yo siempre he comentado y escrito también que tus versos de arranque de canción son geniales, es decir, ya con muy pocos elementos, al principio ya está dentro, ¿no? Además de la atmósfera, obviamente, y de las texturas musicales, ¿cómo no te puede impactar y tener dentro una canción que comienza con una pregunta retórica? ¿Recuerdas los antidepresivos que hurtábamos del bolso de tu madre, ¿no? ¿Cómo recuerdas esa canción? Es muy Poe, ¿vale? Pero de alguna forma apropiada, ¿no? Esa canción, eh, yo tengo 4 o 5 canciones trabajadas con escritores. Mm, El Cuervo y el Armario está inspirada en un poema en prosa, un poema en prosa de un querido amigo mío, carnal, que todavía hasta la fecha seguimos siendo muy unidos. Por cierto, el sábado lo voy a ver. Se llama Israel Miranda. Él ya, tiene un poema que se llama A Letter to Elise, como la canción de The Cure. Entonces yo me inspiré en este poema y construí versos rimados para una canción. Obviamente hay muchos versos que son invención mía, otros que están muy inspirados. Y pues es eso, el espíritu de la juventud que ama The Cure, ¿no? ujú, No lo puedo explicar de otra manera. Israel tiene 50 años y cuando lo conocí me decía, es que yo de joven era como, me veía como tú. Ahora él dice y escribió para mí, escribió para mí una frase que decía, cuando sea joven quiero ser como Iván García, ¿no? Eso escribe mi querido hermano. Entonces, esa es una canción trabajada con un texto ajeno, Ah, de he acuerdo. hecho con Alejandro Meneses, he trabajado con un texto de Michael Struge, poeta danés, también hice Los chicos modernos, y creo que por ahí estaría más o menos. Habrá otro par. Ya, de acuerdo. Y por último, bueno, podríamos estar hablando de otra parte de tu repertorio, pero una canción más puertas adentro, ¿no? E insisto con esto, de que para mí, de los cantautores que yo he escuchado, los que mejor tienen versos de arranque es Iván, ¿no? Estoy colgado como zapato a los cables. El huyes de mí, ¿no? Estoy atado al libro de Chinaski. Oí un taxi y creí que eras tú. ¿eh? Em, Esas son cuestiones que finalmente, no sé si concuerdas conmigo, pero hay canciones en donde sí identificas como en términos de nostalgia, como de volver a traer, ¿no? Esas emociones. Pero esta cuestión que habla, obviamente, de un distanciamiento, ¿no? De estar haciendo al final cantando para estar haciendo un duelo, no es no es solamente del periodo de la juventud, te sigue pasando a los 30 y a los 40, ¿no?
Sí, yo me siento ahora eh, más cercano a la música de José Alfredo o de Agustín Lara que a la de Caifanes o Fobia, Claro. ¿no? Eh, y siento que ese ha sido un espíritu constante de mi música. Eh, sí, la tristeza de teléfono de la calle, la tristeza de vagón del metro, ¿no? La tristeza de cantina. A pesar de que no escribía, bueno, en esos tiempos géneros tan cantineros como ahora, que Ujú. tengo hasta corridos casi, ¿no? Claro. Entonces, eh, ese es como que algo que me atrae demasiado, ¿no? Las historias de amor, ¿no? Las historias de desamor, la nostalgia y esa canción de Huyes de mí esa fue real, esa sí es una historia verídica. Alguna chica eh, me rompió el corazón y se fue en un autobús. Y siempre me ha fascinado, te digo, ya ahora es muy complicado decirlo, no sé, porque suena muy mal, suena muy mal lo que voy a decir, pero siempre me ha fascinado mucho la figura del suicidio, ¿no? Eh, Incluso ahorita Ujú. que sigamos eh, con los procesos de este podcast, verán que siempre me han fascinado los personajes que se han quitado la vida, ¿no? Y no por morbo, simplemente siento que la obra que hacen Ujú. antes de llegar a ese clímax es maravillosa, ¿no? Por alguna extraña razón, algún aura que de por sí ya emiten, ¿no? Ujú. Entonces esa canción tiene ese primer verso Claro, exactamente. evocando, ¿no? Mucho a esa situación. Justo. Bueno, y la otra, tengo derecho a suicidarme, que me parece genial también, ¿no? Última pregunta, Iván. Eh, la ciudad, tú ya habías deslizado, obviamente, algo que es evidente a cualquiera que escuche tus canciones, ¿no? Como esta relación, digamos, como crítica afectiva con Puebla, ¿no? Es una ciudad que todavía, incluso para la gente que vive ahí, a mucha gente que vive ahí, es como una ciudad de tarjeta postal, ¿no? Pero tú la has pateado, digamos, ¿no? O sea, la has caminado, la has escuchado, has convivido con la gente que la pasa muy mal, ¿no? En esa ciudad y sobre todo has tratado de recoger en lo más under, ¿no? En lo más sórdido, que por lo general está en el centro, ¿no? Regularmente, algunas cosas. Em, ¿Cómo es esa relación, ¿no? que tienes con tu ciudad? ¿Cómo la has caminado? ¿No? ¿Qué cosas te ha ido entregando y qué cosas te quita, ¿no? También. Em, por supuesto, a lo largo de los discos, antes del 2020, aparece, pero creo que en Ciudad Soledad aparece de forma más evidente todavía porque es un enfrentarse a la ciudad que estaba vacía, ¿verdad? Y además creo que ahí se cristaliza mucho más esto que estás diciendo, un tránsito, ¿no? entre, más bien, desde The Cure, desde el Dark Wave, hacia canciones que suenan a Sabina, ¿no? Y que suenan a José Alfredo, ¿verdad? Sí. Mm, Tengo un amor incondicional con mi ciudad, ¿no? Me gusta desde lo gran conocido por la gente, ¿no? Desde la comida típica, que es deliciosa, desde las iglesias, que son bellísimas, hasta la Talavera me causa amor, ¿no? Digamos, pero esas son las partes bellas. Eh, Me gusta mucho también la otra parte de Puebla, la parte del barrio, ¿no? La parte, yo no soy un tipo de barrio, eso me gusta ahora aclararlo porque en algún momento se me criticó que yo no nací en la calle, yo no eh, tuve una infancia muy cómoda, una adolescencia también.
Mis padres no son ricos, pero eh, siempre han sido eh, profesores y entonces me han dado una vida muy tranquila, ¿no? O me dieron una vida muy tranquila. Sin embargo, siempre me gustó buscar problemas. Entonces, yo me salía con la guitarra a andar las calles y en verdad las calles a las que la gente le teme, ¿no? Salir de trabajar, de tocar en bares, irme caminando a casa, por las calles más sórdidas, por los tugurios más oscuros. Eh, Tengo una fascinación por eso. Tengo una fascinación por lo oculto. Lo oculto no en un sentido esotérico, sino por lo que la ciudad oculta, eh, por lo derruido, ¿no? Eh, Ayer justamente platicaba con unos amigos. Yo viví en una colonia que se llama Colonia La Loma, aquí en Puebla, atrás del Mercado Hidalgo, un mercado que la gente le tiene mucho temor. Y ayer les decía, ¿por qué vivía ahí? No tengo idea. No tenía ningún sentido, no era ni cerca de donde andaba, ni era cómodo para nadie, era peligroso, encontraron ahí hay historias que a lo mejor no puedo ni decir porque nos vayan a bajar el video, pero sí es un barrio muy peligroso. ¿Por qué me fui a vivir ahí? Pues simplemente por buscar problemas, porque me encanta el barrio, me encanta la comida que no es la tradicional, que implica muchas veces lo visceral, ¿no? Claro. La cantina, me gusta las tradiciones que a la gente, pero a mí, por ejemplo, me encantan los huevos, ¿no? Es algo un gusto adquirido recientemente, porque yo oía puras cosas malas de los huevos. Cuando empecé a ir y me divertía tanto, veía que la gente iba a reírse, a ser felices. Nunca he entendido la crítica de la gente al carnaval. Incluso hay cosas que me parecen ficción. A mí me dicen, ay, los cohetes, pobres de los animalitos, que te lo juro, Felipe, que nunca he oído un cohete en el carnaval. Nunca. Ujú. Y pongo atención por lo mismo, porque digo, eso realmente es ya un mito Claro. o un teléfono descompuesto, porque realmente yo nunca he visto eso, ¿no? Entonces, amo la ciudad, siento que Puebla es bellísima, siento que incluso las calles viejas, las calles derruidas son hermosas. Siento que hay muchas historias ocultas. Por ejemplo, el pasaje de Agustín Lara en Puebla, ¿no? Ujú. Eh, que a mí me fascina, me encanta la música de Agustín Lara. Y ahora me- que habito el centro de la ciudad, mucho más fascinado aún, ¿no? Entonces es algo que viene en mí y es parte de mi esencia, ¿no? Que es parte de la esencia de mi música, porque yo creo que hubo muchos artistas que hablaban de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Rodrigo González, a pesar de que no era chilango, hablaba de la Ciudad de México. El Luis, ¿no? De Trolebús, incluso Jaime López, ¿no? Con la Chilanga Banda. Pero faltaba esa parte del Puebla, que está también mi querido hermano Arturo Muñoz de Cárcara, pero él sí es un tipo que nació en el barrio, sí es un tipo que se nota más. Yo soy más bien un tipo que ha buscado eso, ¿no? Ujú. Que ha buscado esa parte lúgubre, ¿no? Ujú. De la ciudad. Ujú. Iván, para concluir, proyectos, presentaciones, invítanos a lo que viene en Iván García y los Yonkis. Pues de entrada que escuchen el disco Baladas Tristes, eh, sé que, sé que de entrada hice adrede una publicación de 30 canciones. ¿Por Ujú. qué? Porque estoy completamente en desacuerdo que ya no existan álbumes. Odio los sencillos, odio los sencillos. Yo los he tenido que sacar por exigencias del mercado, por exigencias del productor. Pero a mí me gustan los álbumes y hacer un álbum tan largo,
que tiene toda una esencia. Ojalá lo puedan escuchar, irse a caminar el centro, meterse en alguna cantina abandonada por Dios, porque de eso se trata ese disco, ¿no? Ujú, Entonces, invitarlos a que escuchen baladas tristes, que se exijan un poco, porque yo sé que ya no estamos acostumbrados a oír álbumes completos, menos de ujú, 30 canciones, pero es una exigencia que les pido, ¿no? Si les gusta la música, sé que al final van a entender un poco más hacia dónde va este casi disco conceptual, ¿no? Y ujú. bueno, y con esto llevan, agréguenme a las redes porque hay muchas presentaciones. Es un disco que casi estoy presentando a pedazos porque no puedo hacer una presentación de Exacto. todo. Viene Foro El Tejedor, viene aquí en Puebla el Beat 803. eh, Vienen muchas cosas muy buenas. Tengo ahorita una banda hermosa y si les gusta Cohen, si les gusta Nacho Vega, si les gusta Dylan, este disco de baladas tristes les va a gustar. Iván, muchísimas gracias, de verdad un gustazo que hayamos podido darnos el tiempo para platicar y nada, Gracias cuando a vaya a ti, Puebla te Felipe. hablo y nos vamos a esas cantinas. Claro que sí, pues es lo más bello que puede existir. Mi mujer todavía no las comprende muy bien, pero yo sí las. Ella no le gusta, También las aprecio. ella prefiere un Aperol Spritz o un vino tinto, una copa de vino tinto. Yo prefiero un vodka tonic y una cerveza oscura, ¿no? Ah, bueno, pues eres de los míos entonces. Muchas gracias por la entrevista, de verdad. Gracias a ti.